Padre Santo, en esta noche te damos gracias por la vida. Te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Te damos gracias por tu palabra que es maravillosa. Y te damos gracias sobre todo por el Santo Espíritu que nos ha de iluminar al estudiar tu palabra, que ha de producir en nuestras mentes convicción, que ha de producir en nuestras manos, en nuestros pies, el deseo de ir a la acción. Trae con bien a los que aún vienen en camino y que al finalizar todo haya sido para la honra y gloria de tu santo nombre, para la gloria de Jesús y para la edificación de todos los oyentes. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo. Amén. Siéntese, por favor. El último acto de misericordia de nuestro Dios ya está en acción. Hace un buen tiempo atrás que Dios comenzó a cumplir una de las más tremendas profecías de las Sagradas Escrituras. Es aquella promesa que está preparando un pueblo para el regreso de Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 7, entonces vi a otro ángel que subía del del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles y les dijo lo siguiente: no dañéis a la tierra, ni dañéis al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Déjenme destacar las 3 cosas que mencionó que no hay que destruir todavía: tierra, mar y árboles. Lo que esta noche vamos a aprender juntos es que, aunque la destrucción es literal, aunque los mares, la tierra y el mar se van a destruir, aquí hay algo más que simple agua y que simple tierra y que simple clorofila. Aquí lo que estamos hablando es de lo que significa cada una de estas cosas. La tierra tiene un significado en profecía, el mar tiene su significado en profecía y los árboles tienen su significado en profecía. La tierra representa aquellas naciones o aquella nación e incluso naciones que protegieron a los hijos de Dios en las épocas de gran persecución. El mar representa las multitudes, naciones, lenguas, pueblos que apoyaron a ese poder persecutor o perseguidor, dirían algunos, ese poder que avasalló al mundo, que desarrolló lo que se llamó la Inquisición en la historia. Y los árboles son un símbolo de los santos. Dios va a hacer una obra de sellamiento en los 3 elementos: tierra, mar y árboles. ¿Por qué? Porque en la tierra hay gente que va a ser sellada. Entre las aguas hay gente que va a ser sellada. Y entre los árboles hay gente que va a ser sellada. Tristemente no todos van a ser sellados. Bueno, nosotros estudiamos esta semana un poquito el mensaje del 4º ángel. El 4º ángel del Apocalipsis clama con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Y dice algo terrible, que es lo que esta noche nosotros vamos a estudiar. Dice: salid de Babilonia, pueblo mío, salgan, para que no participéis de sus plagas. Pues en esta hora vamos a estudiar el tema de las plagas finales, las 7 plagas. Pero lo más importante es cómo escapar de las plagas. Es un tema desagradable, es un tema feo, créame, es un tema terrible. No es un tema de esos que digamos qué maravilloso, pero es un tema terrible y es un tema que hay que estudiarlo, porque Dios colocó este tema en su Biblia para que los hijos de Dios, los creyentes, pudiéramos tomar nota y escapar de esta destrucción. Pues sí, hoy vamos a hablar precisamente de las plagas. Y voy a hacer un repaso así, cortito, rápido, acerca de las plagas. La primera plaga, según Apocalipsis 16:2, va a ser terrible, pero tomen nota sobre quiénes cae la plaga. Dice Apocalipsis 16:2, fue el primer ángel y derramó su copa ¿sobre dónde? La tierra. ¿Se acuerdan que la tierra significa algo? La tierra representa aquella nación que protegió especialmente a los santos que huían de la persecución. La primera plaga cae sobre la tierra.
Alguien dirá, pastor, pero no es sobre la tierra, 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 tierra. Es que se afecta a la tierra, lógico, obvio, pero aquí mucho más. ¿Por qué? Mira lo que dice. La primera plaga cae sobre la tierra, no dice sobre el mar, no dice sobre los árboles. Dice, ¿cae sobre qué? Sobre la tierra. Y se produjo una llaga dolorosa y maligna. ¿Sobre quiénes? Ahí no dice sobre todos los habitantes de la tierra, sino sobre aquella gente de lo que en la profecía se conoce como la tierra, que un día conocieron la verdad o un día simplemente protegieron la verdad, o a los que practicaban la verdad, pero que últimamente se pasaron a las filas de la oposición. Porque según lo estudiamos esta semana, la tierra apoyará a la bestia de las aguas. Pero bien, dice que esa primera plaga, que es una úlcera terrible, cae sobre los que tienen la marca de la bestia y los que adoran su imagen. Entonces, las plagas no es para que se asusten los hijos de Dios. Las plagas no nos afectan a nosotros en nada. Estarán cayendo las plagas, pero a nosotros no nos caerá. Esa es la promesa que nosotros tenemos que abrazar. Si ustedes leen el Salmo 91, en el Salmo 91 dice, en uno de sus versículos, que caerán a tu lado 1000 y a tu lado 10,000, pero a ti no te caerá. También dice la profecía que plaga no tocará tu morada. No tenemos que asustarnos con las plagas. Las plagas no le causan susto a los hijos de Dios. Las plagas sí producen preocupación, porque uno tiene que hacerse un examen. ¿Será que, aunque yo estoy en la verdad y practicando la verdad, será que me puede caer las plagas a mí? Eso solamente tú lo puedes contestar. Nadie puede otro contestar por ti. Lo cierto es que la primera plaga cae sobre la tierra. Y ahí lo enfatiza la Escritura, sobre la tierra. Si miramos la segunda plaga cae sobre ¿de qué? ¿Sobre qué cosa? Sobre el mar. Cae sobre el mar. Y dice que se convierte en sangre como de muerto y muere todo ser viviente que estaba en el mar. ¿Será que se convertirán las aguas en sangre? Yo no le veo problema que se conviertan en sangre. Pero aquí estamos viendo algo más que el simple mar. Hoy los mares están contaminados. No tenemos que esperar a que caigan las plagas para que los mares se contaminen. Lo que yo quiero enfatizarles, hermanos, es que las plagas es mucho más que un evento ecológico, aunque tendrá efectos ecológicos. A ver, me quiero hacer entender lo que estoy diciendo. Las plagas no son meros eventos ecológicos, aunque tendrán efectos ecológicos. ¿Me hice entender lo que quiero decir? Tú no puedes reducir las plagas a un asunto meramente ecológico, porque hay gente de pronto que hoy en día, los que no entienden, anda diciendo, pero ya están cayendo las plagas. ¿Por qué? Miren, en el Golfo de México se derramó petróleo. Miren, los mares están contaminados. Un día amanecieron en cierto mar millones de peces flotando en el agua muertos. Entonces la gente dice, ¿son las plagas? No, no son las plagas. Claro que no son las plagas. Todavía no son las plagas. ¿Y cómo sabemos que no son las plagas? Pues no nos perdamos los próximos minutos, porque ahí vamos a hablar cómo saber si están cayendo o no están cayendo las plagas. Aquí rapidito vamos a darnos cuenta. Entonces noten lo que dice, la segunda plaga cae ¿sobre qué? Sobre el mar. Y mueren todos los seres vivientes. Hemos dicho que el mar representa a ¿quiénes? Las naciones, las muchedumbres y las lenguas. Pero ese tipo de naciones que apoyaron a la bestia. Son las que apoyaron a la bestia. Si miramos la tercera plaga, según Apocalipsis 16:4, el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convierten en sangre también. ¿Los ríos son los que alimentan el mar o no? Los ríos alimentan las aguas del mar. Si las aguas del mar representan naciones, muchedumbres o lenguas, los ríos representan aquellos que han sostenido, mantenido los mares, ahí los han estado sustentando a través de los siglos. Luego eso significa cierto tipo de liderazgo por ahí. Pero ¿de dónde estamos sacando estas conclusiones? Por lo que van a explicar los ángeles precisamente. Mire lo que van a decir los ángeles según Apocalipsis 16, 5 y 6. Oí al ángel de las aguas. ¿El ángel de las aguas?
¿Existe un ángel de las aguas? Ahí lo está diciendo, ¿o no? Las aguas representan muchedumbres. Y mire lo que dice el ángel de las aguas. Justo eres tú, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¿Estamos notando que es mucho más que ecología? Las dos plagas, estas dos plagas han caído sobre aguas. Y aquí está diciendo que se lo merecen las aguas. ¿Y por qué se lo merecen las aguas? Porque las aguas han derramado la sangre de los santos. A ver, ¿cuáles fueron las aguas o los ríos? Los ríos son símbolos en la Biblia de reyes. ¿Quiénes son los ríos o las aguas que han derramado la sangre de los santos? Yo me imagino que no son los ríos, el río Mississippi, no es el Mar Caribe. Que yo sepa, el Mar Caribe no ha derramado sangre de nadie. Claro, algunos se han ahogado allí, sí. O el río Bravo, en el río Bravo han muerto muchos. Entonces estamos notando de que no se está refiriendo exactamente a mar y a ríos. Está refiriéndose a aquellos sobre los que están cayendo dos plagas ya, que derramaron la sangre de los inocentes y ahora el Señor les da a beber de la misma sangre que derramaron. Entonces, los mares y los ríos representan a las naciones y a sus líderes que las mantuvieron, los ideólogos, los líderes mundiales que alimentaron las aguas con sus ideas, con sus miles de cosas. De modo, hermanos, que no quiere decir por esto que no haya un problema ecológico. Las plagas tienen que ver con asuntos ecológicos, lógico, obvio, pero es mucho más que ecológico. Tiene que ver con aquellos grandes enemigos del pueblo de Dios, representados por el mar, la tierra y los ríos, que persiguieron a los santos. Veamos ahora, por ejemplo, la cuarta plaga. El cuarto ángel derrama la copa sobre el sol. El sol en profecía tiene un significado tremendo. El sol es un símbolo de Cristo, es un símbolo de Dios, pero este sol aquí es un símbolo de alguien que suplanta a Cristo. Aquí no está hablando del sol, aunque no tiene nada de raro que el sol se oscurezca o que el sol caliente más y que la gente comience a derretirse. Estando vivos, comiencen a deshacerse de la piel, quemaduras horribles. Yo no estoy objetando eso. Eso se cumple, se puede cumplir. Pero aquí hay algo más que el simple sol. Mira lo que está diciendo. El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Será que los santos tenemos alguna crema contra los rayos ultravioleta en esos días? Más que una crema. Estamos siendo protegidos ¿por quién? Por Jesucristo. No tenemos nada que temer de las plagas. Y dice que cuando el sol comience a quemar horriblemente a la gente, aquí está la prueba de que todavía no estamos durante el tiempo de las plagas. Porque mire lo que dice acá en Apocalipsis 16:9. Y los hombres fueron quemados con el intenso clamor. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle la gloria. O sea, esta es la época, en esta plaga, es la época en que la gente, a pesar de los castigos, no se arrepiente ya. Ya no se arrepienten. Y esta es una noticia terrible. No se arrepiente. Y aquí se está refiriendo a un evento que menciona el libro Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 10 y 11. Está muy cerca el tiempo. Y esta es una terrible noticia. Cuando las personas que eran injustas, seguirán siendo injustas. Y los que eran sucios, no está hablando de suciedad física, sucios en su manera de hablar, de actuar, el que es sucio seguirá ensuciándose todavía. Pero también hay una noticia muy buena. En aquel tiempo, cuando ocurra eso, al mismo tiempo los que eran justos seguirán siendo justos. Y los que eran santos seguirán santificándose. Es gente que ha estado esperando el regreso de Jesús. Por eso es que Apocalipsis 22:12 a continuación dice: he aquí yo vengo pronto
y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. De modo que, ¿estamos en el tiempo de las plagas? No. ¿Por qué? Porque hay gente todavía que se está arrepintiendo. Y hay gente que se está convirtiendo. Hay gente que está abandonando sus pecados. En el tiempo de las plagas ya no hay arrepentimiento. Ya no valen iglesias, ya no valen mensajes, ya no valen estudios bíblicos. Estas conferencias ya no se predicarán, no sirve, ¿ya para qué? Cristo dejó de derramar su gracia sobre la gente impía. Y solamente los santos seguirán siendo santos. Nunca se apartará Cristo ni el Espíritu Santo de los santos. Pero el Espíritu Santo se habrá retirado de todos los impíos. Y los impíos ya no cuentan con un Cristo, con un abogado que los defienda en aquellos días. Pues bien, retomando las plagas, para que nos demos cuenta de que en aquel tiempo nadie se arrepiente, mire lo que dice la quinta plaga. Dice que el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. A ver, trono de la bestia, ¿eso es literal o eso representa algo? El trono de la bestia, eso, ¿existe una bestia? ¿O será que la bestia representa algo? La bestia representa algo. Y esa bestia, que es un reino, tiene un trono. De modo que esto nos da aún más base para decir que las plagas, aunque tienen efectos literales, efectos ecológicos, las plagas están dirigidas hacia personajes, reinos espirituales, que fueron grandes enemigos de Dios y de su pueblo a través de las edades. Esta bestia es simbólica. Está hablando de un reino cuyo reino se convertirá en tinieblas. Y las tinieblas son tan terribles que dice, se morderán las lenguas de dolor. Que yo sepa, las tinieblas no producen dolor, ¿o sí? Usted se mete en un lugar muy oscuro, debajo de la tierra de una cueva, bien oscuro, sin lámpara, a usted no le duele la oscuridad. Esta oscuridad produce ¿qué? Dolor. Por eso no estamos hablando de oscuridad, ausencia de luz material. Estamos hablando de otro tipo de luz aquí. Estamos hablando de otro tipo de tinieblas. Y dice la Biblia en Apocalipsis 16:11 que esta gente que está sufriendo la quinta plaga blasfemarán el nombre del Dios del cielo. ¿Por qué? Por sus dolores y por sus plagas. Y no se arrepentirán de sus obras. ¿Estamos viendo? En el tiempo de las plagas ya no existe la gracia. Se retiró el Espíritu Santo de la tierra. Cristo dejó de ser el abogado intercesor. Los impíos seguirán siendo ¿qué? Impíos. La gente perversa seguirá siendo perversa. Pero los santos seguirán siendo santos. Y los justos seguirán practicando la justicia todavía. Cuando cae la sexta plaga, dice que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Nos estamos dando cuenta de que esto es simbólico o no? El río Éufrates existe hoy en día, está por allá por Irak, pasa por Irak, por Bagdad. Ahí no está hablando el río Éufrates literal, geográfico. Está hablando de otro tipo de río Éufrates. La antigua Babilonia estaba sobre el río Éufrates. O mejor, el río Éufrates pasaba por debajo, por la mitad de la ciudad de Babilonia. Pasaba por la mitad del río, como decía el río Trinity, pasa por en medio de Dallas. Aunque uno va y mira, no parece ni río, pero en época de invierno es impresionante. El río Éufrates pasaba por debajo de la ciudad de Babilonia, estaba canalizado. Era un orgullo el río Éufrates para los babilonios. Pero cuando Babilonia antigua cayó porque el río Éufrates se secó. ¿Cómo se secó? Pues lo secaron. ¿Cómo? Lo desviaron. Los medopersas desviaron, los ingenieros de los medopersas desviaron el río Éufrates de tal manera que esa noche, cuando lo desviaron, justo antes de la noche, el cauce del río en medio de la capital del imperio babilónico estaba seco. Y los soldados, por estar bebiendo vino y todos emborrachándose aquella noche que el rey tomó los vasos santos y se emborrachó con todas sus reinas, príncipes y concubinas, las puertas, las compuertas que cerraban, estaban sobre el cauce del río, las dejaron arriba
y las tropas de los medopersas entraron por el cauce seco del río Éufrates y así pudieron entrar a la capital y matar al rey de Babilonia y matar a sus príncipes y liberar al pueblo de Dios finalmente. Aquí la Biblia está haciendo la referencia a lo que pasó en aquellos años. Pues hermanos, ¿qué estamos diciendo? Este río Éufrates en los últimos días ha sido el río que alimenta o sustenta la gran Babilonia espiritual. Este río Éufrates permite que Babilonia esté segura, pero ¿qué le va a hacer el Señor en la sexta plaga? Va a secar el Éufrates. El Éufrates es símbolo de los reyes que han apoyado a la Babilonia, que le han dado su poder. Yo no puedo detenerme mucho en esto, porque esto es más amplio todavía el estudio y se merece más explicaciones. Pero hermanos, solamente les resumo poquito. Un día, según Apocalipsis 17, ustedes lean Apocalipsis 17, les dejo la tarea, allá dice que los reyes de la tierra van a aborrecer a la ramera, van a aborrecer a la gran Babilonia. La gran Babilonia los había engatusado, engañado, los había emborrachado con su vino y todos los reyes de la tierra le hacían caso. Pero un día los reyes de la tierra le van a quitar su apoyo a Babilonia. Y los reyes, al quitarle su apoyo, ahí es donde se cumple que se seca el Éufrates. Y al secarse el Éufrates, entonces se prepara el camino para los reyes del oriente, en este caso es Cristo. Cristo que viene con sus ángeles a la tierra, y al secarse el río Éufrates, Babilonia se cae. Pero ¿qué va a hacer el demonio? Cuando el demonio ve que el río se está secando, él levanta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que van a tratar de volverse a ganar la confianza de los reyes de la tierra. Van a tratar de ganárselos otra vez. Dice que estas serranas son espíritus de demonios que van a todos los reyes de la tierra para prepararlos, ¿para qué cosa? Para la batalla final. Para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, dice Apocalipsis 16:14. Esa batalla no es otra cosa que el Armagedón final, o el penúltimo capítulo de la batalla del Armagedón. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, la gran Babilonia será destruida. Y junto con Babilonia, el falso profeta o la tierra, la bestia de la tierra, y todos estos enemigos, las naciones y reyes que apoyaron a la bestia y que impusieron la marca de la bestia en todo el mundo, serán destruidos en la venida de Cristo. Dice la Escritura en Apocalipsis 16, serán congregados en un lugar que en la Biblia se llama Armagedón. ¿Saben qué quiere decir Armagedón? Quiere decir el valle de la matanza. Va a ser una matanza impresionante de todos los impíos, de todos los que a través de los siglos persiguieron a los santos, y los que van a perecer serán los que tengan la marca de la bestia, pero nosotros no. ¿Por qué nosotros no? Porque nosotros tenemos otro sello, que es el sello de nuestro Dios. Por eso las 7 plagas no deben asustar a los hijos de Dios. Las 7 plagas deben preocupar a los que no actúan como hijos de Dios. Eso sí les debe causar gran preocupación. Luego se viene la siguiente plaga. La siguiente plaga dice en la sexta, Apocalipsis 16, 18 y 19, que hay gran cantidad de relámpagos, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad, ¿quién es la gran ciudad? Babilonia. Fue dividida en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque la gran Babilonia simplemente es un reino conformado por 3 poderes que se aliaron: la bestia del mar, la bestia de la tierra y la bestia del abismo. Pero esos 3 se dividen. Y al dividirse los 3, se cae Babilonia. Esto yo sé que son palabras mayores. Y ya tendremos algún día la oportunidad de dedicar más tiempo a estudiar esto, o si no, simplemente escuchen los programas radiales, porque en la radio sí dedicamos horas completas para hablar solamente de este tipo de temas. Ahí los viernes en la mañana, en Radio Vida, en la 1360 AM, de 5 a 6 de la mañana estamos estudiando los códigos del Apocalipsis, y ahí se explica despacito todo esto. O ustedes por la internet pueden también buscarlo en www.radiovida.us. Se escucha bien clarito. Los viernes de 5 a 6 de la mañana y los lunes
de 9 a 10 de la noche. Radio 1360 AM. Pero en fin, o después simplemente lo estudiaremos en algunas conferencias, o ustedes pueden estudiar los libros, existen muchos libros donde se puede estudiar eso con más detalles. Pero la sexta plaga nos está diciendo de que la gran Babilonia se va a dividir. Sí, Dios va a dividir a esos tres reinos que se juntaron, el reino del abismo, el reino de la tierra y el reino de las aguas. Se dividen. Y al dividirse, el ejército pierde, van a perder. En su batalla contra los reyes del oriente van a ser derrotados. Así como Babilonia fue derrotada por Ciro, que venía con los reyes del oriente, que eran los medopersas, pues en los últimos días la Babilonia espiritual será derrotada por el Ciro que viene en las nubes de los cielos, el ungido, el Cristo, que vendrá acompañado de sus santos ángeles. Y mira lo que dice la séptima plaga. Cuando caiga la séptima plaga, según lo registra Apocalipsis 16, 20 y 21, las islas van a desaparecer. ¿Hay algún dominicano, cubano aquí? Lo lamento por los dominicanos y los cubanos porque sus islas van a desaparecer tristemente. Las islas van a desaparecer. Dice que las montañas se van a hundir. Lo lamento por los mexicanos, los colombianos que tienen tremendas montañas, se van a hundir. Dice, las montañas se van a hundir. Y va a caer sobre la tierra una lluvia de granizo. Y cada granizo pesa 40 kilos, ¿se imaginan? Si una simple bola de béisbol, que no pesa más de media libra, digo yo, si a una persona le llegan a poner un lanzador lanzando una bola de béisbol a 90 millas por hora, se la llega a poner en la cabeza de una persona, lo mata. Y eso es solo media libra. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? Granizo de 80 libras de peso. Wow, 86. Sí, horrible. ¿Se imaginan 80 libras, 40 kilos de peso? Va a caer sobre toda la tierra. ¿Será que algún casco nos va a proteger de eso? Los hijos de Dios no nos preocupemos. No nos preocupemos porque las plagas no tocan a los hijos de Dios. El Señor protegerá a los hijos de Dios no importa donde estén. Aunque estén cayendo plagas al lado y lado, dice la Escritura en el Salmo 91, a ti no te tocará. Por eso, ¿cuál es el lugar más seguro donde podemos refugiarnos durante el tiempo de las plagas? A ver, les ayudo. A, en un búnker antiplagas. B, en Colombia, en las selvas de Colombia. C, en los desiertos de México, semidesiertos. En las montañas rocosas. F, debajo de las alas del Dios Todopoderoso. ¿Dónde creen que dónde es el mejor refugio? Debajo de las alas del Dios Todopoderoso. ¿No dice acaso el Salmo 91, debajo de sus alas qué? Seguro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tiene nada que temer. Debajo de sus alas estará seguro. Por eso, alguien dirá, no, pues cuando estén cayendo las plagas yo corro a la iglesia tal allá donde va a haber refugio. No, los templos se van a destruir también. ¿O no? Todo se va a destruir. Los templos, todos los lugares. No, me hago allá debajo del saco del pastor Quintana. No, si nosotros, hermano, a un pedazo de granizo traspasará mi saco y le aplastará la cabeza al que esté ahí. Pero a mí no me tocará. Yo espero estar entre los redimidos. Creo que voy a estar. Debemos creer que somos salvos o no. Esto es para los santos de Dios. Pues bien, hermanos, en la séptima plaga será espantoso lo que habrá en la tierra. Espantoso. Dice que los hombres blasfemarán contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Se dan cuenta? Nadie se arrepiente ya. Ya no valen. Hoy todavía, por ejemplo, hay un terremoto y usted ve que la gente corre y se arrodilla. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! ¡Ay, Dios mío, perdóname, Señor! ¿Todavía hay chance o no? ¿Todavía hay oportunidad para que la gente se arrepienta? Pero mis hermanos, en el tiempo de las plagas, nadie se va a arrepentir. Pues bien, hermanos, llega el tiempo en que, como leíamos ahorita en Apocalipsis 22, versículo 10 al 11, el que es injusto
seguirá siendo injusto. Y el que es sucio seguirá ensuciándose cada día. Ahora, pero yo creo que lo más importante en esta hora de estudiar es, bueno, ¿y cómo yo voy a escapar? ¿Cómo puedo estar seguro de que yo no voy a caer en el tiempo de las plagas? ¿Cómo puedo estar seguro? Miren, hermanos, en Efesios 4:30 está la respuesta. Si nosotros queremos escapar de las plagas, pongamos en práctica lo que está diciendo aquí, lo que dice el apóstol San Pablo. No entristezcáis ¿a quién? Al Espíritu Santo. No lo entristezcáis, no lo hagas poner triste. Con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el tiempo, para el día de la redención. O sea, el secreto es ser sellados. Todos los que estemos sellados seremos protegidos durante el tiempo de las plagas. Esa es la solución. La única manera en que escaparemos de las plagas es tener el sello de garantía de Dios. Pero hay personas que tristemente no van a recibir el sello de Dios. ¿Y por qué no lo van a recibir? Porque han entristecido al Espíritu Santo. Ese es el pecado más grave que una persona puede cometer. Para ese pecado no hay perdón. El pecado contra el Espíritu Santo. Para que nosotros entendamos cómo es esto del pecado contra el Espíritu Santo, lo voy a decir de otra manera. La única forma en que podremos pasar libres sin ningún daño en el tiempo de las plagas, la única manera en que nosotros podremos librarnos de ser destruidos en el tiempo de las plagas es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que hayamos sido sellados por el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo es la única forma que nosotros podremos librarnos del tiempo de las plagas. Miren, las Sagradas Escrituras dicen que las personas que creen en Cristo, de su interior brotan ríos de agua viva. Y esto lo dijo el Señor refiriéndose al Espíritu Santo. A ver, cuando Dios hizo al hombre, ¿de qué elemento lo hizo? Del polvo de la tierra, dice el libro de Génesis, ¿o no? Cuando Dios hizo al hombre, dice que tomó polvo de la tierra, y para poderle dar forma al polvo de la tierra, Dios, ¿qué creen que hizo? Para que tú puedas moldear una figura en barro, ¿qué necesitas? ¿Solamente barro? Agua. Los hijos de Dios son moldeables mientras tengan el agua del Espíritu dentro del corazón. Pero si somos carentes del agua, ¿qué creen que nos va a pasar? ¿Qué pasa en el momento que el Espíritu Santo, que es el agua de vida, se retira de una persona? El barro se vuelve ¿qué? Seco, se agrieta. No hay esperanza para aquel que desoye la voz del Espíritu de Dios. No hay esperanza. Ahora, ¿quién puede cometer ese pecado? La única, mire hermanos, la única, se lo voy a decir de otra manera, la única forma en que nosotros podremos librarnos de las plagas es que no cometamos el pecado imperdonable. El que comete ese pecado, así vaya a la iglesia, se perdió en vida. No cometamos el pecado imperdonable. No cometamos la blasfemia contra el Espíritu. De modo que alístense porque en los próximos minutos vamos a estudiar un ejemplo triste y feo de cómo una persona puede cometer el pecado imperdonable. Yo he encontrado personas que me han dicho, pastor, ¿será que yo ya cometí el pecado imperdonable? Y yo le he dicho, no. ¿Cómo sabe, pastor? Porque si no, usted no me estaría preguntando eso. La persona que pregunta eso es porque todavía la conciencia le está trabajando. Todavía el Espíritu lo está humedeciendo, lo está ablandando, porque el agua ablanda o no ablanda. Te ponen los frijoles duros y los ponen en agua la noche anterior y los ponen en remojo y se ablandan o no se ablandan. El único que puede ablandar un corazón de piedra es el Espíritu Santo. Por eso pongámonos en remojo todos los días, en el remojo del Espíritu Santo, si queremos no endurecernos. Pero si no estamos en remojo, si dejamos que el agua se nos seque, seguiremos siendo frijoles duros y tiesos hasta el último día y nos vamos a perder. Hermanos, dice Hebreos 4:7, si hoy, escúcheme bien, si hoy, ¿cuándo? Si oyeres
hoy su voz, ¿qué? No dejen que Dios les endurezca el corazón. ¿Quién? Es uno. Es uno el culpable de que el corazón se endurezca. No endurezcáis vuestros corazones. De modo que a partir de este momento el tema se titula Secretos para que el corazón se les endurezca. Por eso digo que el tema es feo. Les voy a dar los secretos para que el corazón se les endurezca y para que se pierdan. ¿Estamos listos? Aquí les va. Secretos para que el corazón se endurezca y la persona se pierda. Yo les voy a dar el tema, pero ustedes saben que ustedes escuchan el tema, pero van a aplicar todo lo contrario. ¿Está bien? Vamos a aplicar todo lo contrario. Si el pastor dice, y así se endurece su corazón, usted dice, no, yo voy a hacer lo contrario para que no se me endurezca. ¿Sale y vale? ¿Estamos listos? Muy bien, ahí va pues. Para que entendamos cómo ocurre el endurecimiento del corazón, recordemos lo que dice Romanos 15:4. A ver, yo creo que ya nos lo sabemos de memoria. Si mirar las pantallas, ¿cómo dice? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué? Esperanza. Vamos a las historias pasadas, las cosas que se escribieron antes. Bueno, hay en la Biblia una historia que nos va a contar cómo fue que un individuo se endureció. Entonces, echémosle ojo a la historia, porque aprendiendo cómo fue que el hombre se endureció, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo contrario, ¿o no? A menos que de verdad queremos endurecernos. Simplemente, si queremos endurecernos, sigamos el ejemplo de este personaje. ¿Y de qué personaje vamos a referirnos en esta hora? Del faraón de Egipto. Cuando el Señor habló con el faraón de Egipto, Dios envió a Moisés y envió a Aarón. Y le dijo, faraón, deja ir a mi pueblo, porque el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Y ya era la hora de Dios sacar su pueblo de Egipto. Y cuando faraón escuchó a Moisés y a Aarón que le decían, Jehová te manda decir, deja ir a mi pueblo, ¿qué contestó el faraón? ¿Y quién es Jehová? Óigame, terrible, ¿no? ¿Y quién es ese tal Jehová para que yo lo escuche? Para que yo lo obedezca. Yo no conozco a Jehová. Yo no lo voy a dejar ir a ustedes. Dígame, ¿aquí el faraón cometió el pecado imperdonable? No, claro que no. ¿Por qué detalles sabemos de que no lo ha cometido? Porque faraón dijo una verdad. ¿Cuál fue la verdad que dijo faraón? Yo no conozco a Jehová. Una persona que no conoce el evangelio, una persona que no conoce a Dios, no ha cometido el pecado imperdonable. Por lo tanto, el Señor le dice a Faraón, bien has dicho Faraón, no me conoces. Por lo tanto, Faraón, te voy a dar las oportunidades para que me conozcas. Hermanos, las plagas de Egipto, no las miremos como castigos de Dios, sino como oportunidades que Dios le estaba dando al faraón para que lo ¿qué? Para que lo conociera. Y vamos a aprender muchas cosas. Las plagas que estamos teniendo ahorita, que no son las plagas finales, si alguno tiene algunos problemas, no mira el problema como un problema, mira el problema como una bendición más bien. Porque Dios, a través de este problema que estás viviendo, Dios te está dando la oportunidad para que lo conozcas a Él. Si tú miras el problema como el acabose, es que entonces no estás aprendiendo las cosas. Pero si uno ve los problemas como una oportunidad que Dios nos da, la vida toma otro sentido. Veamos. Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Él no ha cometido el pecado imperdonable porque no conoce a Jehová. ¿Saben? Las plagas de Egipto realmente no fueron asuntos ecológicos, aunque tuvieron efectos ecológicos. El problema que Dios tenía en Egipto no era contra el río, no era contra las aguas, no era contra el ganado. El problema era contra los dioses de Egipto. Los egipcios tenían un panteón impresionante. Tenían dioses para todo. Por ejemplo, ellos tenían dioses como el dios Hapi,
que era el dios de las aguas. Japí era el dios del río Nilo. Ellos tenían a Hathor, la diosa vaca. Ellos adoraban esa vaca. Ellos tenían al buey Apis, que era otro dios de ellos, también lo veneraban. Tenían la diosa rana, llamada Heket, que era la diosa de la fertilidad. De modo que las mujeres en Egipto, ellas le hacían sus oracioncitas a la rana, a la diosa rana, para poder tener hijos. Ellos veneraban al dios Belzebub, así se pronuncia. A ver cómo se dice. Belzebub. Era la mosca. Ellos veneraban a las moscas y a la mosca la llamaban Belzebub. Porque las moscas hacen zzz, ¿sí o no? ¿Saben qué representaban las moscas? Los espíritus de los difuntos. Porque claro, cuando una persona se moría, rapidito veían que moscas salían. ¿Están las moscas con los cadáveres o no? Entonces ellos decían que las moscas con alitas era el espíritu de la persona que se estaba saliendo, y de modo que ellos veneraban al dios Belzebub. Ellos tenían la diosa tierra, que se llamaba Geb. Estaba Sekhmet, que era la diosa de la salud. Shu, el dios del aire. Ellos adoraban el aire también. Ellos adoraban la serpiente. La serpiente se llamaba Renutet, y era la serpiente que protegía a los primogénitos. Protegía a los primogénitos. Las plagas de Egipto no eran solamente eventos ecológicos. Las plagas de Egipto eran un conflicto entre el Dios verdadero y todo el sistema falso de religión. Mire lo que dice la Biblia. Éxodo 12:12. ¿Qué dice? Dios dice: ejecutaré mis plagas, mis juicios, ¿en quién? En todos los dioses de Egipto. Entonces el agua, la rana, los sapos, la langosta, las moscas, no eran otra cosa sino los dioses de Egipto. ¿Qué era lo que Dios estaba tratando de demostrarle al faraón? Faraón dijo: yo no conozco a Jehová. Yo conozco a Belzebub, pero Jehová, ¿quién es ese? Yo conozco al dios Japí. ¿Y quién es Jehová? Yo sé si no lo conozco. Nunca me lo han presentado. Entonces Moisés y Aarón le dice: ok, te vamos a dar la oportunidad que tú conozcas a Jehová. Y compáralo con tus dioses, a ver si tus dioses son tan poderosos, porque yo me voy a poner en los zapatos del faraón y voy a defenderlo ahora. Voy a ser como abogado, dicen, del diablo. Miren, ¿tenía razón faraón cuando dijo: yo no conozco a Jehová? Sí. Porque ¿quién era ese Jehová que permitió que su pueblo fuera 400 años esclavo? Miren los israelitas, esclavos, no tienen donde ni caer ni muertos, no tienen bienes, no tienen riquezas, no tienen absolutamente nada. En cambio, mis dioses, mírenme a mí, ¿cómo me tiene? Decía Faraón. Yo soy el rey de la tierra. Oro, plata, tenemos salud, posesiones, riquezas, y ustedes son unos don nadie, unos esclavos. ¿Me vienes a decir a mí que un dios de esclavos es más poderoso que el dios Osiris, el dios Sol, Amón-Ra, el dios Sol? Oiga, ¿no tenía su razón Faraón o no? Muchas veces nosotros pensamos que el que alguien tenga unas bendiciones es porque tiene la bendición de Dios. Que el que tiene modo, recursos, en fin, está siendo bendecido por Dios. Y el que le está yendo mal, no tiene trabajo, es que es un castigo de Dios. Ese era el concepto antiguo. Pero Dios le va a demostrar que Él es más grande, que el Dios de los esclavos, el Dios que no tenía nombre, porque es que no tenía nombre. Cuando Dios se le presenta a Moisés, y Moisés le dice: Señor, cuando yo vaya a hablar con el faraón y me pregunten ¿quién eres tú? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le voy a decir? Dígale: yo soy. Yo soy, ¿ese es su nombre? Es como si te presentan a alguien: mucho gusto, ¿cómo te llamas? Yo soy. ¿Qué nombrecito? Yo soy. Yo soy Quintana. Yo soy no es como para un nombre, ¿no? Pero Dios ni siquiera se le sabía su nombre. Y por eso Faraón estaba burlándose. Decía: un Dios de esclavos, para empezar, un Dios de esclavos. Y segundo, un Dios que no tiene ni nombre. Y tercero, un Dios que ha permitido que su pueblo
esté en problemas 400 años. ¿Qué clase de Dios es ese? Yo no conozco a ese Dios. Por eso Dios le tuvo misericordia al faraón. Y Dios le dice, ok, está bien. Yo voy a ejecutar mis juicios en todos los dioses de Egipto. Esto es lo que hay que subrayar. Las plagas de Egipto eran contra los dioses de Egipto. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces en las plagas finales son juicios contra ¿quiénes? Contra los dioses de barro de los hombres. Esos sistemas religiosos falsos que oprimieron al pueblo de Dios a través de los años. El conflicto, las plagas finales es un conflicto entre el Dios verdadero y los dioses de la tierra, del mar, de las aguas, del río Éufrates, los dioses falsos. Los dioses falsos que los hombres levantaron en la tierra y que pensaban que esos dioses los iban a proteger en el día final. Es un conflicto de dioses. Entonces viene la primera plaga. En la primera plaga, mis hermanos, dice la Escritura de que las aguas se convierten en ¿quién? Entonces aquí el problema es con el H2O, con el agua que moja. Hay agua que no moja, ¿sabían? Agua en estado de hielo seco quema. ¿Pero ustedes creen que el problema de Dios era con el agua? No, era el Dios que happy. Dios ese día les mató al Dios happy, derramó la sangre de ese Dios. Pero pastor, ¿y el agua no se convirtió en sangre? Sí, se convirtió en sangre, pero era mucho más que un evento ecológico. Y los brujos de Egipto dijeron, no, esto es pura coincidencia, esto es pura magia. Y dice la Escritura en Éxodo 7:22, y ojo que yo tengo problemas de lectura. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y Jehová le endureció el corazón al faraón. Amén. No. Ahí no dice así. ¿Cómo dice? ¿Y Jehová le endureció el corazón? No. El corazón de Jehová se endureció. El corazón del faraón se endureció. Gracias. Entonces, ¿qué? ¿Es Dios el que está haciendo la acción? ¿O es el hombre el que la está haciendo? Ese hombre dice, yo no quiero Espíritu Santo. Sí, ya veo que ocurrió una cosa aquí tremenda, el agua se convirtió en sangre, pero eso es pura coincidencia, en fin. ¿Ya cometió el pecado imperdonable el faraón? No, porque apenas está conociéndolo. Y nosotros sabemos de que el faraón se endureció ese día, porque los brujos imitaron. Vino la segunda plaga, esa mañana cuando la mujer del faraón se levantó y se fue a poner la chancleta, sintió algo blandito en la chancleta y hasta frío. ¿Y qué será? Y cuando vio era una rana. Y se fue a la tina a bañarse, a unos sapos impresionantes en la rana. Y fue a la cocina y abrió el comal allí, ranas flotando en el comal. Ranas por todos los lados. ¿Era que Dios tiene un problema con las ranas? No. Había una diosa que tiene que ver con las ranas. Y sabe que cuando se murieron las ranas apestó la tierra. La gente le agarró fobia, fastidio. Sentían asco por las ranas, las que tanto veneraban. Ahora tenían que recogerlas así en bolsas negras. Ahí las metían en bolsas negras. Ese día los de los carros que pasaban recogiendo la basura no querían llevar ranas porque eso es impresionante. Ranas, ese día todos los sacos negros de basura eran puras ranas. Dice las Sagradas Escrituras en Éxodo 8, el versículo 8 y 15, póngale mucha atención. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová. Uy, ya lo llamó Jehová. ¿Qué está haciendo el faraón? Oiga, está pidiendo oraciones. Quiero decirles que una persona que está cometiendo el pecado imperdonable pide oraciones todavía. Y está cometiendo ya el pecado imperdonable. Ya está empezando el proceso. Orad a Jehová para que me quite la dureza del corazón. Amén. ¿Eso dijo Faraón? ¿No? ¿Cómo dice? Oh, no. Él no está preocupado por su problema espiritual. Él lo que quiere es que el Señor le haga el milagrito y le quite las ranas. ¿Cuántos hay que de pronto cuando ven que tú vas para la iglesia, dice
doña fulanita, ¿hoy vas para la iglesia? Sí, hoy voy para la iglesia. Ay, ¿será que en la iglesia ustedes allá pueden orar por mí? Así, ¿cuál es el problema? Oren en la iglesia para que Dios me quite este problema. ¿En qué están interesados? ¿Están interesados en Dios? No, y a la iglesia ni vienen. Oren solamente para que Dios me quite las ranas de mi vida. Pero realmente no están interesados en Dios. Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, Jehová endureció su corazón. ¿Amén? No. Ahí no dice que Jehová le endureció el corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Faraón endureció su corazón. Él endureció su propio corazón. 0 y van ¿cuántas? ¿Será que la tercera es la vencida? Oiga, ¿de dónde salió ese dicho que la tercera es la vencida? ¿Sería que saldría de esta historia? Vamos a ver. Ese día, cuando Faraón todavía estaba durmiendo, escuchó un alarido impresionante de su mujer que estaba allá en el peinador. Allá estaba la mujer, ese día le cambió el color del pelo a la mujer. Ese día hasta el pelo se le movía. Estaba piojosa la mujer del faraón. Sí. Se llenó toda de piojos. Le cambió de color el pelo a la mujer del faraón. Estaba toda piojosa. Y el faraón también tenía su moñito aquí que se ponía, también lo tenía piojoso, le cambió de color. Y toda la gente estaba piojosa en Egipto. Saben, hermanos, a veces nosotros estamos piojosos. ¿Por qué razón? ¿Por un castigo? ¿Problemas de champú? ¿O problemas de dureza de corazón? A veces Dios nos manda los piojos y nosotros estamos interesados en quitarnos los piojos, echarnos petróleo en la cabeza. ¿Sabe que el petróleo es bueno para quitarse de los piojos? Usted se unta bien el petróleo y después le pone un fosforito. Santo remedio para los piojos. Oigan, mis queridos, dice Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, miren los brujos lo que le van a decir al Faraón. Dedo de Dios es este. Óigame, ¿quiénes reconocieron ya que el Dios de los cielos es más poderoso? Los brujos. Dedo de Dios es este. Y dice allá el versículo 19, mas Jehová le endureció el corazón al faraón y no lo escuchó. ¿Así es? No. 0 iban ¿cuántas? 0 iban 3. El faraón endureció su corazón. Entonces vino la 4ª plaga. Ese día todo el cielo se oscureció. Todo, el atole se puso negro. Todo. Yo sé que es nasty lo que estoy diciendo, pero es que fue asqueroso lo que pasó en Egipto, ¿o no? Horrible. Se llenó de moscas toda la tierra. Eso lo dice Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 32. Entonces el faraón llama rapidito a Moisés y le dice, mire, yo los dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Wow. El faraón tan consagrado, ¿no? Está pidiendo oraciones por él, pero a la iglesia no va. Sigue pidiendo oraciones. Y dice que cuando el Señor le quitó las moscas, dice el versículo 32, mas Jehová le endureció el corazón al faraón. ¿Así es? ¿Amén? No, amén. ¿Qué fue lo que está diciendo aquí? Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. 0 y van ¿cuántas? 4. Entonces viene la 5ª plaga. Ese día que cayó esa plaga, ya hay muerte de seres vivientes. Porque una plaga impresionante cayó, esa plaga sobre la tierra, y todo, pobrecito, los becerritos, las vaquitas, el buey apis, toda la vaca
las vacas sagradas se murieron. ¿Qué culpa tenían los cuadrúpedos? ¿Será que Dios tenía un problema con los pobres animales? No. ¿Por qué creen que el ganado empezó a morir? Dios le está destruyendo los dioses de Egipto. Y muchas veces Dios nos está destruyendo nuestros dioses. A veces yo no entiendo por qué se me murió mi ganado, por qué se me arruinó la troca, por qué se me está arruinando mi cuenta y todo esto. Y muchos no entienden, no entendemos quizás. Lo que pasa es que tenemos nuestros dioses. El Dios dinero, mi Dios del trabajo, mi troca es un Dios, tantas cosas que yo tengo que son mis dioses, y de pronto empiezo a perderlo todo y empiezo a echarle la culpa a Dios, cuando no es, la culpa no es de Dios, es que yo no conozco a Jehová, necesito conocer a Jehová. Muchas pérdidas que nosotros tenemos, no las tomemos como pérdidas, sino como oportunidades que Dios nos está dando para que lo conozcamos a Él. Y saben que Faraón dijo, no, esto es pura coincidencia. Y mandó un poco de gente, vayan, miren a los israelitas, porque ellos vivían por allá en un gueto. Hay un guero, por allá, fuera de Egipto. Vivían por allá donde solamente vivía la gente así, porque los israelitas no vivían en medio de la gente de los señores. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas se van a vivir a los barrios, donde estaba la gente? Se desvalorizaban las casas. Hoy en día se desvalorizan las casas porque si llegan cierto tipo de personas tristemente al vecindario, ¿o no? Pierde valor tu casa. A los israelitas, para evitar un problema financiero en Egipto, ordenaron que los israelitas vivieran por allá en un guero, allá aparte. Un gueto, ¿no? Puros israelitas allá vivían, gente de pura raza allá, los del gueto ese. Ellos tenían sus ganados allá, de modo que mandaron gente para mirar qué había pasado con el ganado de los israelitas. ¿Y qué pasó? Dice la escritura, Faraón envió y vio que aquí, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni siquiera uno. A ver, ¿por qué no murió ninguno? Porque el ganado no eran dioses para los israelitas. Pero un día hicieron un becerro de oro porque lo aprendieron en Egipto y eso causó la ruina del pueblo de Dios. Y cuando él se dio cuenta que ninguno de Israel había muerto el ganado, dice las Sagradas Escrituras, versículo 7, Éxodo 9, mas Jehová le endureció el corazón al faraón. ¿Amén? No, amén. ¿Por qué? Porque no fue Jehová el que le endureció el corazón. Fue Faraón el que se endureció a sí mismo. 0 y van ¿cuántas? 5. Entonces viene la sexta plaga. Wow. Se llenaron de úlceras, como en las últimas plagas, ¿o no? Si ustedes se dan cuenta, está pasando parecido a las últimas plagas. Se llenaron de úlceras y los brujos no podían estar delante de Moisés por causa del sarpullido. Ese día no podían los pobres sentarse porque hasta los amortiguadores tenían úlceras. No se podían acostar de medio lado porque todo el lado izquierdo lleno de úlceras. No podían estar de pie ni acostados ni sentados, solo por ahí colgados en una cuerda flotando, porque les dolía todo el cuerpo, llenos de sarpullido. Y todo el mundo estaba así. Y dice el versículo 12 de Éxodo 9, pero Faraón endureció su corazón y no quiso ir. ¿Amén? No. Por primera vez, Jehová le endureció el corazón. ¿Eso qué quiere decir ahí? El Espíritu Santo se retiró para siempre del faraón. Se retiró. Y cuando el Espíritu Santo se retira a una persona, se perdió en vida. Ya no hay vuelta de hoja. Que vaya el pastor lo visite. No, ya no vale. Que deme estudio bíblico. No sirve. No funciona ya. El que es injusto, seguirá siendo injusto. Y el que es impío, seguirá siendo impío. ¿Por qué? Dios le retiró el Espíritu Santo. En la plaga número 6. Qué interesante. ¿Por qué en la número 6? Número 6. El número 6, en el día sexto, ¿el hombre fue creado o no? El número 6 es número de hombre. ¿Por qué? Porque en un sexto día el hombre fue creado. Y este faraón, o el faraón de los últimos días, es 6, 6, 6. 3 veces humano. 3 veces incompleto. Un sexto, en la sexta plaga, Dios retira el Espíritu Santo del faraón. Y mis hermanos,
¿Será que cuando ya se retire el Espíritu Santo la persona ya está perdida? Claro que sí. Pero vamos a llevar tremendas sorpresas a partir de este momento. Miren lo que ocurre en la séptima plaga. Cayó granizo, fuego del cielo. ¿No va a pasar lo mismo en los últimos días o no? ¿Que caerá fuego del cielo y la gente se quemará? Bueno, en la séptima plaga cayó granizo, fuego. Y el faraón, cuando ya se le retiró el Espíritu Santo, mire lo que el faraón va a decir. Si ustedes no supieran qué es la historia del faraón, y un día, un miércoles, apareciera en la iglesia un individuo que cuando da el momento su testimonio dice: hermanos, yo estoy esta noche aquí porque yo reconozco que he pecado. He pecado, Jehová es justo, mi familia es impía. Hermanos, vengo aquí para que oren por mí. ¿Ustedes qué piensan de ese hermano? Wow, hay que visitarlo, pastor. Qué tremendo, consagrado, humilde. Pero resulta que es faraón. Mira lo que dice el faraón. He pecado esta vez, perdón. ¿Esta vez? Esta vez. He pecado esta vez. Jehová es justo. Wow, ¿eso lo puede decir una persona que no tiene el Espíritu Santo ya? Sí. El diablo un día va a caer de rodillas y va a decir: justos y verdaderos son todos tus juicios, oh Señor. El diablo va a reconocer que Dios es justo. Jehová es justo. Mi pueblo y yo somos impíos. Orad a Jehová para que cese la dureza de mi corazón, para que cese mi orgullo, para que cese mi rebeldía. Amén. No. ¿Qué está diciendo él? Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y yo os dejaré y no os detendré más. Y viendo el faraón que la lluvia había cesado y el granizo, se obstinó en pecar. Uy, qué palabra que está usando aquí. ¿Cuándo una persona puede llegar a cometer el pecado imperdonable? Cuando se ¿qué? Se obstina. ¿Qué quiere decir se obstina? Que es obstinado, terco, insistente. Cuando la persona insiste en el pecado. Pero nadie va a cometer el pecado imperdonable de la noche a la mañana. No, claro que no. Alguien de pronto tiene un vicio, tiene un problema y simplemente es que no puede escapar del problema. ¿Y por qué no puede escapar del problema? Porque no le ha permitido el Espíritu Santo hacer el trabajo. Pero mientras el Espíritu Santo puede hacer el trabajo, Él puede liberarlo. Nadie tiene la facultad para decir quién cometió el pecado imperdonable. Esa es una buena noticia. Nadie lo puede decir. Y la otra buena noticia es que Dios hará hasta lo imposible para que una persona sea salva. Dios va a agotar todos los recursos que sean necesarios. No se pierdan el tema del sábado. El sábado va a ser a las 5:30 de la tarde. Va a ser más temprano. Va a ser más tempranito el sábado que viene. De modo que vamos haciendo planes o haciendo correcciones. Quizás para el final del tema puede haber algo especial o en fin, qué sé yo. Pero saben, hermanos, él se obstinó en pecar. Y no solamente él, sino ¿quién? Sus siervos. Sus siervos. ¿Cuánto puede afectar mi conducta entre la gente que me está rodeando? ¿Afecta o no afecta? Mis rebeldías no solamente me afectan a mí, mis rebeldías afectan a las personas que están a mi alrededor. Por eso yo he dicho, si alguien se quiere perder, piérdase solo, porque tienen que arrastrar a los demás. Por eso nosotros no podemos permitir que alguien decida por nosotros. Si usted sabe que tiene que entregarse a Cristo, aunque su marido se oponga, entréguese a Cristo. Si su marido se quiere al infierno, déjelo que se vaya solo. Pero usted no. Nadie está obligado a perderse, ¿o sí? Entonces, hermanos, el Señor dice en su palabra de que nosotros tenemos que darle el primer lugar. Y ven entonces la octava plaga, las langostas. Las langostas llegaron y se acabaron de tragar lo último verdecito que había, que fue el zacate. Ustedes saben que el zacate tiene hipomoné, ¿no? Tiene resistencia. Se quemó todo, en la plaga anterior se había quemado todo, ¿no? Pero ya para la octava plaga el zacatico volvió a salir. Y ahora el Señor le manda las langostas. Y las langostas acabaron con todo. Y cuando los siervos del faraón se dieron cuenta de esto, vinieron desde el faraón y le dijeron: ¿hasta cuándo serás tú, faraón, un lazo para nosotros? ¿Eso dijeron? ¿A quién le están echando la culpa?
A Moisés. ¿Se dan cuenta cómo la gente no reconoce dónde está el problema? Culpan a los demás. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a esos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está quebrado? ¿Ya estaban mal o no? A ver, ¿por qué están destruidos los egipcios? ¿Por qué? La economía, destruida. Agricultura, destruida. Ganadería, destruida. Están en la ruina. Deje ir esa gente, le dijeron, déjelos ir. Y entonces el faraón rapidito dijo, oiga, ¿verdad, cierto? Entonces faraón manda a llamar a la gente. Dice, faraón se apresuró. Porque le acaban de decir, mira, tu cuenta bancaria está en cero ya. Lo perdió todo hasta el faraón. Todo el mundo estaba en quiebra. Les cayó una contra-requete recesión. Una requete depresión les cayó económica. Sin trabajo, sin nada. En la ruina. Entonces Faraón se apresura a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Amén. ¿Está reconociendo que ha pecado? Entonces, ¿se merece un amén? Ya no. Porque el que es inmundo, seguirá siendo inmundo. He pecado contra Jehová vuestro Dios. Mas os ruego ahora, Faraón rogando, si él es el faraón de la tierra, él es el dueño de todo. Se supone que son los esclavos los que le deben rogar al faraón, ¿no? Pero ahora mire cómo se cambiaron los papeles. Mas Faraón le dice a unos esclavos, le dice, le ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vececita, solamente esta vez. Que ores por mí, oréis por mí a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos este pecado mortal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este faraón no está interesado realmente en tener un cambio en su vida. ¿Por qué? Ya no puede. El Espíritu Santo se le retiró ¿en cuál plaga? En la número 6. Y cuando el Espíritu Santo se retira, ya no hay vuelta de hoja. Que quite por lo menos de mí esta plaga mortal. Más que dice, mire, a pesar que dijo Jehová es justo, a pesar que dijo yo he pecado, mi pueblo ha pecado, pido perdón a todo el mundo, perdone mi pecado, hermano, perdóneme, hermano, hermana, por favor, perdóneme, aunque está pidiendo perdón, aunque está pidiendo oración, Jehová le endureció el corazón. O sea, el Espíritu Santo no está más con él. ¿Se dan cuenta por qué este tema a mí no me gusta? Este tema es horrible, terrible o no. Terrible. Qué triste caer en una condición de estas. Este mensaje así como está no tiene esperanza para las personas. Mis hermanos, vino la 9ª plaga, tinieblas. El último Dios, el penúltimo Dios grandioso de los egipcios, Dios se lo mató. El Dios Sol. Era el Dios máximo de Egipto. El Dios Amón-Ra. Era lo máximo. Y ese día, dentro de la teología egipcia, Amón-Ra moría todas las noches. Y al otro día resucitaba. Él no tenía por qué haber muerto a las 8 de la mañana. Pero a las 8 de la mañana Dios se lo mató. Oscuridad todo el día. ¿En qué quedó la religión de los faraones? Los faraones creían que ellos eran la encarnación incluso del Dios Sol. Dios les mató su último Dios. Dice que entonces Faraón ya dio su brazo a torcer. Y le dice al pueblo, Éxodo 10:24, vayan, sirvan a Jehová, solamente que me dejen el ganado. ¿Por qué creen que les está pidiendo que dejen el ganado? Pues hay un dicho que dice del ahogado aunque sea el sombrero. Otro dice en río revuelto ganancia de pescador. Al menos déjenos el ganadito, porque al menos con las vaquitas nos recuperamos. Porque no hay agricultura, no hay ganadería, estamos quebrados, déjenos el ganadito. Y me encanta la respuesta de Moisés. Dijo el versículo 26 de Éxodo 10, nuestros ganados irán también, no quedará ni una pezuña aquí. Hermanos, es que cuando a Dios se le sirve hasta con las pezuñas. ¿O no? Claro, las pezuñas del ganado, ¿no? Con todo se le sirve a Dios. Con Dios no podemos tener reservas. A Dios o le das todo
pero Dios no es un Dios de limosnas. Por eso es que nosotros no damos limosnas en la iglesia. Nosotros no damos limosnas, nosotros damos es ofrendas y abundantes deberíamos dar. Bueno, dice la palabra del Señor que Jehová, ¿qué cosa? ¿Por qué Jehová le endurece el corazón? Porque ya no tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando él escuchó que dijo, no, hasta las pezuñas van con nosotros. Miren ustedes lo que ese hombre que ponía carita ahí de víctima, cuando escuchó, no, es que el ganado también se va. Entonces dijo, ¿sabe qué? Retírate y guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que me vuelvas a ver, vas a morir. Oh no, ahí ya, como quien dice, derramó la última gota. Cuando ya se atrevió a amenazar de muerte a Moisés, selló su suerte definitiva. Porque no hay cosa que Dios admita como que alguien amenace a los hijos de Dios. Cuando se mete ya con el pueblo de Dios, Dios ahí ya no va a admitir más, porque nosotros somos como la niña del ojo de Dios. Él nos ama demasiado. Por eso, la última plaga, hermanos, ¿cuál fue la última plaga? Ni siquiera la diosa serpiente que protegía a los primogénitos pudo proteger al hijo del faraón. Murió el hijo del faraón. ¿Quién tuvo la culpa de la muerte del hijo del faraón? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dios? No, fue faraón. Muchos hijos se van a perder por culpa de sus padres. Por eso Dios nos hace un llamado a los que somos padres de familia. Aunque tus hijos anden mal, tú déles testimonio. Tú mantente en altura, entrégate al Señor, dale buen testimonio y aférrate a la esperanza y la promesa de Dios de que por tu testimonio nuestros hijos, vuestros hijos se van a salvar también. Ellos van a tener que reaccionar. Yo creo en esa promesa. Y mis hermanos, cuando murieron los primogénitos de Egipto, dice la Escritura que sucedió que a medianoche Yahvé hirió el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primero hasta el último. Desde el primero, incluso hasta los primogénitos del ganado. Todo murió de lo que quedó, de los perritos, algo que por allá no estaba en el campo y que fue protegido, porque ustedes saben que hay incluso gente que tiene hasta las vacas dentro de las casas. Las vacas que estaban fuera se murieron todas. Todos los animalitos que lograron conservarlo dentro de las casas no murieron. Pero ese día hasta murieron los pobres pets. Hasta los primogénitos de los pets murieron. Murieron ese día. Y cuando eso murió, entonces dice Éxodo 12:30, Faraón se levantó aquella noche con todos sus servidores y todos los egipcios. Hubo gran alarido en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Impresionante. Pero en las casas de los hijos de Dios, ¿qué? No hubo muerte, porque ellos habían aplicado la sangre del cordero en el dintel y en los postes de la casa. Y eso es lo que tenemos que asegurar nosotros, que la sangre de Cristo esté en nuestras casas. Y mientras esté en nuestras casas, nuestros hijos se van a beneficiar. Por eso, hermanos, el gran llamado de Dios. Entonces el faraón llama a Moisés y le dijo, levantaos, salid en medio de mi pueblo, vosotros los israelitas, vayan a darle culto a Yahvé como habéis dicho, llévense las vacas, las gallinas, hasta el último perro llévenselo. Y cuando el último polvo, el último caballo o burro se perdió en la distancia, Faraón volvió en sí. Y dice las Sagradas Escrituras, porque mire que él les dijo en Éxodo 12:32 que se llevaran todo, los animales también, llévenselo todo. Pero cuando ya se fueron y el último burro se perdió en la distancia, Faraón vuelve en sí. Entonces dice la Escritura que sus siervos le dijeron, óigame, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Dejaron ir al pueblo y ahora ¿quién nos va a hacer el trabajo sucio? ¿Quién nos va a hacer los trabajos que nadie quiere hacer? Porque los señores de Egipto no iban a ponerse a limpiar baños, ni iban a ponerse a hacer housekeeping, ni hacían los babysitting, ni nada de esas cosas. ¿Quién nos va a hacer el trabajo? A ver, ¿quién nos va a construir las carreteras? ¿Quién nos va a construir los edificios? ¿Quién? Porque los israelitas, ¿qué hacían? Ellos hacían todos los trabajos que los señores no querían hacer. Entonces imagínense, ya no tienen ganadería, ya no tienen agricultura y se les va la mano de obra gratis. ¿Qué pasa si una nación ya no tiene mano de obra que haga el trabajo? Se acabó de arruinar.
Entonces Faraón se alistó rapidito y dice la Biblia, el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Dios. Y eso fue el final de la historia. Faraón y todos sus ejércitos perecieron en las aguas del Mar Rojo. Yo concluyo el tema preguntando, ¿lo que pasó con Faraón y su pueblo fue un acto aislado o fue una actitud? Fue una actitud. Nadie va a ser juzgado por un acto aislado, sino por una actitud. Una actitud, nadie. Tanto la salvación como la perdición son un proceso. ¿Saben ustedes por qué Judas se perdió? Porque Judas contristó al Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos dice esta noche, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No hagamos poner triste al Espíritu Santo. Y el Señor dice, si hoy escucha la voz, no endurezcas el corazón, no lo hagas. Cada vez que tú escuchas una invitación y te quedas sentadote ahí, sin hacer nada, ojo, te estás endureciendo. Y no le eches la culpa a Dios. Te estás endureciendo. Mis hermanos, Judas se perdió porque cuando tuvo que escoger entre el amor a Jesús o amor al dinero, ¿qué creen que escogió? Nosotros sabemos que Poncio Pilato se perdió. Porque un día tuvo que escoger entre Jesús o la posición que él tenía. ¿Y qué escogió Poncio Pilato? Su posición, su trabajo bueno que tenía. Para saber que lo perdió también. Perdió a Jesús y perdió el trabajo, qué tristeza. Pocos años después, semanas, después lo perdió todo. Cuando el rey Herodes tuvo que escoger entre las amistades y Jesús, ¿qué cree que escogió Herodes? Las amistades. Cuando Caifás y los ancianos tuvieron que escoger entre Jesús o sus tradiciones, ¿qué creen que escogieron? Sus tradiciones, y por eso se perdieron. Cuando, mis hermanos, el pueblo tuvo que escoger entre Jesús y Barrabás, ¿a quién creen que escogieron? A Barrabás. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que decían sus dirigentes, lo que decía su pastor, lo que decía su sacerdote, lo que decía su familia. A ellos no les importaba realmente a Jesús. Dice el Señor en Jeremías 21:8, he aquí yo pongo delante de ti dos caminos, o el de la vida o el camino de la muerte. Escoge tú, porque yo no te voy a empujar. Yo no te voy a obligar, pero escoge tú. Escoge tú el camino que quieres tomar. Mis hermanos, Jesús un día lloró sobre Jerusalén. Y yo creo que Jesús hoy llora sobre la tierra, sobre toda la tierra, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. El Señor dice, vivo yo, dice Jehová, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus malos caminos. Yo quiero que vivan. Y Él dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué tenéis que morir? ¿Por qué? Nadie se va a perder porque el Señor no haya hecho hasta lo imposible. Dio a su Hijo, dio su vida. ¿Por qué nos hemos de perder? Yo pregunto en esta noche, ¿hay alguno aquí que siente en su corazón en este momento el deseo de rendirse ante el Señor y decirle, yo no quiero seguir tapándome los oídos, yo quiero que el Espíritu Santo entre en mi vida y transforme mi vida porque yo quiero ser salvo? ¿Hay alguien que quisiera decirle eso al Señor? ¿Quiere ponerse de pie a todo aquel que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero, no quiero endurecer mi corazón, yo quiero escuchar tu voz y quiero aceptarla inmediatamente? Nadie se sienta obligado a pararse. Algunos tienen sus impedimentos para pararse, ya viene, se entiende. Pero yo pregunto, ¿hay alguno de nuestros hermanos que nos visita esta noche? Que ha venido estudiando la Biblia, conoce un poquito. Aquí no se trata de cuánto tú sepas, sino cuánto tú conozcas a Jehová. Los problemas que tú estás teniendo ahora, ¿cuál puede ser la razón? Que Dios te está permitiendo que lo conozcas. No esperes que te lleguen más plagas. Recuerden que en la sexta fue la vencida, ¿no? ¿Cuántas plagas más quieres recibir en tu vida? Si hay alguno aquí, amigo o amiga, alguno que no es miembro de nuestra iglesia, pero que esta noche quiera decir, yo quiero, pastor, ore por mí, para que yo no me endurezca, porque yo quiero salvarme con mis hijitos. ¿Hay alguno de nuestros amigos, amigas aquí, que quisiera pedir una oración por usted mismo para que puedas conocer más al Señor y ser salvo? ¿Hay algún amigo o amiga que quiere decir, ore por mí? ¿Hay alguien levantando su mano?
Si tú tienes a tus amigos, amigas ahí al lado, echa el brazo por encima. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas adventista, porque gracias a Dios la iglesia nos salva. Yo lo que te estoy diciendo es, si tú reconoces que necesitas ser salvo, entrégale tu corazón al Señor. Permítele al Señor hacer la obra. ¿Hay alguien que quisiera decir, ore por mí? Solo eso. Levante su manito ahí en el puesto que está y yo voy a orar por ti. Oremos. Si en medio de la oración quieres levantar la mano mientras oramos, hazlo. Oremos. Señor, en esta noche te agradecemos, porque sabemos que has hecho hasta lo imposible para salvarnos. No queremos cometer el pecado imperdonable. No tenemos temor de las plagas, porque queremos estar debajo de tus alas y allí estaremos seguros. Pero Padre, ayúdanos a entender bien este mensaje y ser portadores del mensaje, poder hablarle a otros para que no cometan ese pecado del endurecimiento del corazón. Ayúdanos, oh Dios, a estar entre los redimidos. Ayúdanos, oh Dios, a no desoír la voz de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a no entristecerlo. Y en esta hora te rogamos por nuestros hijos, te rogamos por nuestras familias, te rogamos por aquellos que un día conocieron la palabra, se han apartado. Señor, ellos creemos no han cometido el pecado imperdonable. Pero por favor, Señor, tráelos de vuelta, que vuelvan a ti, Señor, y que puedan ser salvos. Nosotros, los padres que nos hemos consagrado a ti, nos aferramos a tus promesas de que nuestros hijos un día, los que estén rebeldes, van a volver, van a reaccionar y podrán ser salvos. No permitas que perezcan en la destrucción de los primogénitos de la tierra y de todos los habitantes de la tierra. En tus manos nos encomendamos, Señor, llévanos con bien a casa. Permítenos regresar a este lugar el viernes para estudiar tu palabra. Y despídenos con tu bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Siéntese, por favor.